Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios, predicar su palabra es un privilegio, es un gozo. Y como siempre, ya es costumbre en este programa, mire lo que oyes. Mire lo que oyes. Lo que usted va a escuchar aquí en este programa, escrito está. Si no está escrito, entonces yo estoy mintiendo. Y es por ello que siempre en este programa recuerdo a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto este programa, lo ha escuchado. Y a usted que lo está viendo por primera vez, quiero decirle que una relación con Dios está pactada en el temor de Dios en nuestro corazón. Sin temor de Dios en nuestro corazón no hay relación con Dios. Dios dice, quien me tema yo lo guardaré, quien me tema lo bendeciré. Bienaventurado aquel que me tema. Imagine usted promesas del Todopoderoso, de nuestro Hacedor, de nuestro Creador, del dueño de todo lo que existe. Una promesa de bendición. ¿Se ha preocupado usted por saber a qué se refiere el temor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Se ha preguntado cuál es el significado? Muchos creen que temor de Dios es tenerle miedo a Dios. Muchos creen que temor de Dios es respeto únicamente a Dios. No, ponga mucho cuidado. Jesucristo, el Hijo amado de Dios, nuestro Redentor, Salvador y Señor, Él decía, tenía esta frase, el que tenga oídos y le sirven, oiga. El que tenga oídos, oiga. Oiga significa escuchar con interés, con inteligencia, para que esa palabra quede grabada en su mente. Porque lo que usted está escuchando es para su bien. La palabra de Dios es para bien nuestro, para bien de todo aquel que quiere buscar y tener una relación con Dios. Entonces, temor de Dios se refiere a que nosotros nacemos separados de Dios, muertos espiritualmente para Dios, por causa del pecado de Adán y Eva, que fue la desobediencia. Quienes menospreciaron la advertencia de Dios, quien les había dado un paraíso donde no le faltaba nada, pero le puso una condición. Y ellos menospreciaron la advertencia de Dios y prefirieron escuchar al príncipe de las tinieblas, a quien gobierna el mundo, al príncipe de la oscuridad. Prefirieron escucharle y creerle. Eva prefirió creerle al príncipe de las tinieblas que creer en la advertencia de Dios. Y por ello, por desobediencia a Dios y hacer lo que el enemigo decía, Dios los echó fuera del paraíso. Y la descendencia de Adán y Eva, de ahí en adelante, fue una descendencia que nació muerta para Dios, separada de Dios espiritualmente, por causa de la desobediencia. Y ahí viene el plan de Dios, el plan de Dios, en que todos los que nacemos separados de Dios, muertos para Dios por causa del pecado, al darnos cuenta de la vida que tenemos aquí en este mundo, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, nos hastiamos de una vida llena de maldad, una vida donde la maldad reina y crece, una vida donde el príncipe de las tinieblas influye a su manera, separando cada día más y más al hombre de Dios. Entonces usted decide renunciar a esa vida, renunciar a esa condición de muerto para Dios y oír, ahora sí oír, la voz del unigénito de Dios, del Mesías, de Jesús de Nazaret, el Hijo amado de Dios. Como lo dice el
En Juan capítulo 3, versículo 16, dice: amó tanto Dios a la gente del mundo que envió a su unigénito para que todo aquel que crea en Él y le crea a Él sea salvo y tenga vida eterna. Y el 17 dice: no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Debido a que nacimos separados de Dios, en el plan de Dios sobre nosotros, Él envía un Mesías Salvador, Jesucristo, para que venga a hablarnos del reino de Dios, de la existencia de Dios, de la oferta que Él viene a hacernos si renunciamos a nuestra vida carnal, a nuestra condición en la carne, en pecado. Si renunciamos a la influencia de Satanás sobre nosotros y decidimos recibir ese sacrificio tan grande, ese regalo inmerecido por gracia, de sacarnos de muertos para Dios a volvernos a la vida y darnos la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros pasamos de muertos a vivir nuevamente en espíritu con Cristo para regresar a casa con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Cristo, Jesucristo, el Hijo amado de Dios, Cristo el Mesías, Jesús, Dios salva, quien vino a mostrarnos la salvación, para que usted decidiera, clamara a Él, aceptara su oferta, su sacrificio como suyo, y decidiera comenzar una vida nueva en espíritu, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Temor de Dios es tener miedo de seguir separado de Dios, es tener miedo de andar en este mundo fuera de la cobertura de Dios. Es un temor reverente, un temor donde reconocemos la majestad de nuestro Señor, del Dios todopoderoso, del Dios vivo, y clamamos y decimos que sin Él nada podemos hacer. Y le pedimos que no aparte su misericordia de nosotros y que esos pensamientos de paz y de bien para quienes creamos y lo honremos, no los aparte de nosotros. Un clamor, una necesidad de renunciar a esta vida llena de pecado, llena de maldad, llena de injusticia, y comenzar a vivir en la vida que Cristo vino a mostrarnos. Jesucristo, nuestro Redentor, Señor y Salvador. Por eso, queridos amigos, si usted está viendo este programa, usted es uno de los llamados a venir a los caminos del Señor, porque Jesucristo fue claro, dijo: quien oye mi voz, los míos oyen mi voz y la hacen. Nos esforzamos por hacerla. Nosotros, los que oímos la voz de Cristo y lo seguimos, y nos esforzamos por obedecerle, hemos declarado con nuestra boca que Él es nuestro Señor, nuestro amo, y que ahora le pertenecemos a Él y a Él servimos. Él nos redimió del pecado. Él no nos rescató de la esclavitud de la muerte para decirnos ahora son míos. No. Él rescató a todo mundo, le quitó esa condición de muerto para Dios, separado de Dios, y lo único que tiene que hacer para que eso sea valedero es reconocer el sacrificio de Cristo, recibirlo y hacerlo su Señor. Él lo liberó y usted hace con su vida lo que quiere. Usted decide. Por eso es que el Evangelio es que se nos muestre la realidad de quiénes somos, quién es Dios, qué es el cielo, qué es la tierra, qué es el espíritu, qué es la carne, y que nosotros decidamos por voluntad nuestra qué vamos a hacer con nuestra alma. Nosotros estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo fue de lo que fuimos hechos, de la tierra. De la tierra fuimos hechos y a la tierra volveremos. El espíritu que nos dio la vida
después de ser hechos de la tierra, el Espíritu de Dios que puso en nosotros, ese vuelve a Dios cuando nosotros perecemos en este cuerpo. Y el alma, que es por la que es la lucha entre las tinieblas y la luz, ella va a ir donde usted la mande. Usted decide a dónde la va a mandar. Por eso es que la salvación no depende de otro. La salvación es una decisión que usted tiene que tomar. Una decisión de seguir a Cristo, hacer a Cristo su Señor, declararlo con su boca y que todo el mundo se entere de que usted ya no es de este mundo. De que usted, como dijo Cristo, yo no soy del mundo y los que me sigan a mí ya no son de este mundo. Por eso que son una vida totalmente diferente. El que decide seguir a Cristo, vivir conforme Cristo nos enseña, pasa a ser un loco para el mundo. El mundo le va a decir loco, enfermo, radical, fanático. ¿Qué no le van a decir? Dice la palabra que los principales enemigos serán los de su propia casa. Si tienen una religión carnal, una religión del hombre, van a aborrecer a todo aquel que decida seguir a Cristo. Lo van a aborrecer, lo van a vituperar, lo van a calumniar, lo van a apedrear, lo van a meter preso y lo van hasta matar. Eso lo dijo Cristo. Y los enemigos serán los de su propia casa. Quien quiera salvar su vida por negarme a mí, va a perder su vida. Pero quien pierda su vida por mantenerse firme conmigo, él se la va a salvar. Así de sencillo. Son dos caminos: la aceptación o el rechazo. Usted acepta o rechaza. Por eso que quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Mateo, de San Mateo, en el capítulo 3, para que usted me entienda y salir un poco del tema que siempre hemos traído. Yo quiero enseñarle qué es el Evangelio de Cristo. ¿En qué radica? El Señor, desde mucho antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo a hacerse presente en la tierra, ya los profetas anunciaban la venida de Cristo, la venida del Mesías Salvador. Y para ello inclusive fue preparado un hombre llamado Juan el Bautista, a quien se le asignó la tarea de anunciar la venida del Mesías, preparar el camino para la venida del Mesías. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, el sumo sacerdote, que fue, e inclusive el Espíritu Santo le habló a María de la venida de Juan el Bautista, el enviado de Dios que nacía en su prima Elizabeth, si mal no recuerdo, 3 meses o 6 meses de diferencia antes de nacer Cristo. Y Juan el Bautista vino con una misión a la tierra. Vino con una misión a la tierra. Y esta fue su misión. Predicación de Juan el Bautista. Él vino a predicar, a enseñar lo que iba a pasar. Anunciar la venida del Mesías. Anunciar el acercamiento del reino de Dios a la tierra. Por eso la palabra dice de esta manera. La leo para gloria del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Predicaba en un desierto. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, igual que Cristo. Cristo cuando comenzó a predicar decía: arrepentidos, 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 que significa cambia su forma de pensar, para que pueda cambiar su forma de vivir, porque nosotros somos lo que pensamos. Eso significa arrepentidos. Pues es aquel de quien habló el profeta Isaías. Está diciendo Juan el Bautista, anunciando la llegada de Jesucristo. Aquel que el profeta
Isaías predicaba, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. Muchos años antes de nacer Juan el Bautista ya había sido anunciada su venida y lo que él venía a hacer para preparar el camino, la llegada del Mesías Salvador. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por Juan el Bautista eran bautizados para perdón de pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, aquellos religiosos de aquella época, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque cuando usted se bautiza, cuando usted viene al Señor, cuando usted viene y busca del Señor, es porque sabe que separado de Él le va a ir mal. Y sabe ya que su destino va a ser el lago de fuego. Entonces, tienen miedo y quieren venir aquí. Miren lo que les advierte Juan el Bautista. Y no penséis, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se refiere esto? Hay una persona que comete un delito, sabe que cometió un pecado. Entonces, como sabe que lo castigaron, lo condenan por el pecado. Por ejemplo, una persona que llega y mata a otro y lo condenan a 30 años de cárcel. Y entonces dice: me arrepiento, necesito otra oportunidad, Señor. Y entonces cree que arrepentirse es decir: me arrepiento y suélteme otra vez, que yo no lo vuelvo a hacer. Y después vuelve y lo hace y después vuelve y se arrepiente. No, aquí fue la noticia de frutos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Esta persona que se arrepintió de haber matado a otro y ve que el juez lo condena por decir algo, para que usted me entienda, a 5 años de cárcel o a 10 años de cárcel, porque se mueve palancas y paga y clama y llora y pide perdón, y entonces le meten 5 años de cárcel. Ese, si realmente está arrepentido del pecado que cometió, tiene que decir: no, señor juez, no puede ser que usted me meta 5 años o 10 años de cárcel, métame 40, que me los merezco, porque lo que hice no tiene perdón. Así que me merezco la pena máxima. Entonces, eso es fruto de arrepentimiento, que está arrepentido realmente de lo que hizo. Y no como hoy en día vemos, inclusive por las redes sociales y qué sé yo, gente que ha matado 40, 50 personas. Y como están presos, están pagando la condena, entonces ahora están clamando dizque a Dios, y que ellos como seres humanos que merecen los derechos humanos, están arrepentidos y merecen otra oportunidad. Esos no saben ni quién es Dios. Y los que hacen esto, que los perdonan de esa manera, no saben ni quién es Dios. Se atribuyen responsabilidades que no les son dadas y creen que están con Dios. Quieren ser mejores que Dios. Porque Dios no perdonó ni a David. A David le perdonó la vida. Al rey David, al ungido, a su ungido, cuando pecó de esa manera, con alevosía y premeditación. Pero David no pidió cacao. David, cuando se dio cuenta que había pecado y le restregaron el pecado, él dijo: Señor, mátame, heme aquí, haz conmigo lo que quieras. Y el profeta le dijo: no, no te va a matar, ya te perdonó, pero las consecuencias de tu pecado las vas a pagar. Y lo que hicieron, lo que hiciste en secreto, lo van a hacer tus hijos en público. Y vean la historia de David, lo duro que tuvo que pagar ese pecado.
prácticamente acabó su familia. Y era el ungido de Dios. Así que aquellos que se quieren hacer pasar por Dios, que quieren ser más buenos que Dios, tengan mucho cuidado, vayan a la palabra, no malinterpreten la palabra. Entonces Juan el Bautista decía, sé pues fruto digno de arrepentimiento. Hay gente que enseña que usted con 3 palabras de arrepentimiento ya es sano, ya es salvo, ya fue perdonado, ya puede seguir haciendo lo que quiere y después vuelve y se arrepiente y listo. Eso es apostasía del Evangelio de Cristo. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Cuando usted dice nacer de nuevo, los árboles somos nosotros. Cuando usted dice nacer de nuevo, renunciar a las tinieblas, venir a la luz, y no da fruto, si no da fruto lo cortan y lo echan al fuego, porque es pura paja. Muy por el contrario, si da fruto es podado para que dé más fruto. El Señor necesita obreros para bendecir a través de ellos a quien Él quiera bendecir. Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, Jesucristo, el Mesías Salvador, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El verdadero bautismo. En espíritu y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El Evangelio de Jesucristo. Él vino a rescatar lo que se ha perdido. Él vino a llevar un ejército de hombres nuevos, futuros hijos de Dios, para que ocupen esas moradas que quedaron vacías arriba en el cielo por la deserción de los hijos de Dios, de los ángeles caídos que decidieron creer más en Satanás que en Dios. Y esas moradas quedaron vacías y van a ser ocupadas por aquellos que figuren a través de Cristo como hijos de Dios. Por eso es que nos habla de que Cristo es la primicia, el primero. Y a través de Cristo nosotros vamos a ser hechos hijos de Dios. Por eso es que tenemos que poner toda nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Cristo Jesús. Que Él peleará por nosotros, que Él nos guiará, que su Santo Espíritu estará en nosotros. Cristo nos dijo, sin mí nada pueden hacer. Sin Él no podremos lograrlo. Por eso es que necesito que usted se compre una Biblia. Lo que estamos hablando hoy, estoy hablando en el libro de San Mateo, capítulo 3, estoy hablando de la profecía de Juan el Bautista, la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era el trabajo, el papel de Juan el Bautista? Él como buen predicador, él le decía malo a lo malo y bueno a lo bueno, sin preocuparse de las consecuencias. Fíjate que a él lo metieron preso por decir la verdad a Herodes, que estaba pecando. Y a Herodes le tenía miedo, no quería meterse con él, pero pudo más la carne y lo hizo tomar la decisión de ir a mandarle a quitar la cabeza a Juan el Bautista, porque fue seducido por el enemigo. Y esto sucede aquí para que nosotros sepamos de qué se trata el Evangelio de Cristo. ¿De qué se trata? Si Juan el Bautista dijo a Jesucristo que no había hombre nacido de hombre y mujer más grande que Juan el Bautista aquí en la tierra, y que el más pequeño de los hijos de Dios en el cielo era mucho más grande que él.
Usted saque conclusiones. ¿Por qué tenemos que vivir humillados? ¿Por qué tenemos que estar clamando al Señor, tratando de agradarle, tratando de quedar bien, de servirle, de agradarlo, para ir a vivir con Él? Porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Y su misericordia es grande y es para siempre. Y Él va a tener misericordia de quien a Él le plazca. Entonces, nuestro hacer es hacerlo agradable delante de Él, servirle. ¿Por qué? Porque está escrito. Él dice en su palabra, dice que Dios redime el alma de quienes le sirven. Y que los que confían en Él no serán condenados. Entonces, eso está escrito. Aquel cuento de que por obras no nos salvaremos, no. Por obras no conseguimos la gracia. La gracia nos va a darlo a todos, un regalo inmerecido, para que todos tuviésemos la oportunidad de arrepentirnos y acudir a Cristo para llegar nuevamente a casa con nuestro Creador y vivir para siempre con Él. Es una oferta para todos. Pero cuando ustedes deciden nacer de nuevo, ahí tiene usted que mirarse si quiere realmente llegar allá y llegar con galardones. Entre más dé, más va a recibir. ¿A qué se refiere? No es a plata como hace el hombre, que dé plata para que Dios se la multiplique, no. Sino a mayor querer, a mayor sentido de la propiedad, de ser un miembro más del reino de Dios, y su esfuerzo, su trabajo será premiado. A mayor producción, mayor asignación. Por eso se encuentra en la Biblia los talentos. Al que le dan 5 talentos, al que le dan 3 y al que le dan 1. Al que le dan 5, cuando fueron a pasar la revista tenía 10. Al que le dieron 3, cuando le pasaron la revista tenía 6. Y al que tenía 1, tenía 1 solo. Y entonces cuando entregó cuentas el de 5, le fueron entregadas los 10 talentos para que gobernara 10 ciudades. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo bien. Mientras que el que le dieron 1 lo guardó, que para no gastarlo, porque le dio miedo de baratarlo, porque sabía que el Señor no segaba donde sembraba. Y entonces prefirió guardarlo porque sabía que era severo y no quería tener problemas con el Señor. Y el Señor le dice que ni siquiera lo metió al banco para ganar intereses. Siervo inútil. Y le quitó el único talento y se lo entregó al que más tenía. En el mundo, pareciera, enseña a Satanás que el que trabaja, el que se esfuerza, debe darle todo eso a los que no hacen nada. A los que no están interesados en nada, sino que los mantengan. Eso es así de sencillo. Esto es espiritualmente y de lo que estoy hablando es carnalmente. Pero es para que ustedes entiendan cómo el hombre transgiversa, se agarra la misma palabra, pero para perdición. El Señor, por ejemplo, nos habla de política. Porque el Señor nos habla de política, la política es de Dios. Porque política es servir a los demás. Servir a los demás. Y eso es de Dios. Dios dice, ¿quieres ser primero? Sea siervo de los demás y serás primero. Cuando alguien hace realmente un gobierno en favor de los demás, preocupándose por los demás más que de él mismo, los demás lo van a tener en primer lugar. Eso lo dice Dios. Pero el enemigo, el adversario, que es todo lo contrario, a la política la llamó politiquería. Y la politiquería es que se sirva a usted y los demás para provecho suyo. Aproveche usted hoy porque no sabe qué va a pasar mañana. Usted aproveche, no importa a costa de quién. Enriquézcase, así sea robando de la comida a los que no tienen para comer.
Y es politiquería porque es pura pantalla, es pura maquiavelés, es pura mentira. Se roban todo y de lo que roban dan una miseria para decir que son buenos y quieren que los traten como a dioses, quieren que los adoren y los exalten. Esas son los dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. La paga del pecado es muerte. Las recompensas que dan las tinieblas son pan para hoy y hambre para mañana. Cuando les llegue la hora, no hay marcha atrás. Mientras que cuando usted decide servir al Señor, si usted lo hace bien y no le da chance al enemigo, usted va a ser bendecido y le va a ir bien. Y todo lo que le suceda va a ser para bien suyo. Primero porque el Señor expresó y dijo: mis pensamientos para ustedes son de bien. Son de bien. Son de paz. Y con un final feliz. En Cristo nosotros estamos apuntando a la vida eterna. Esa es la meta. Y sabemos que para poder resistir los ataques del enemigo, tenemos que alimentar el espíritu, ese hombre espiritual nuevo que hay en nosotros. Y el único alimento que él recibe para fortalecernos es la palabra, su palabra. La palabra, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra nos fortalece, la palabra nos da la libertad. Somos libres, indiferentemente de lo que suceda. Si partimos de este mundo, mientras más rápido mejor, porque vamos a vivir con Él. Y si vamos a estar en este mundo porque esa es la voluntad de Dios, Dios va a pelear por nosotros. Porque Él lo dice, lo refleja aquí en su palabra. Cuando usted le sirve a Él y tenemos que ir a la guerra contra el adversario, Él pelea por nosotros. Lo que tenemos que creerlo es confiar plenamente en Él, no dudar en su palabra, porque Él dice: confía en mí, no tengas miedo, no tengas miedo. Y seguimos aquí con el libro de San Mateo, capítulo 3, hablando de Juan el Bautista. Aquí nos dice que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. Cuando se reúnan el número de los mártires, habla de mártires porque todos los que sigan a Cristo van a sufrir en este mundo. Nos van a martirizar, nos van a repudiar. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Y Él tiene el control de todo. Lo que suceda va a ser para bien de nosotros. Y entonces cuando ya ese trigo porque dio fruto, Él lo va a recoger y lo va a llevar a vivir en esas moradas. Y los que no quisieron creer la paja, que hablaban de Dios pero nunca quisieron creerle, que no dieron fruto, eso los va a echar a quemar. La paja la mete en candela. Eso es lo que está escrito aquí. Y siguiendo, leyendo, dice el bautismo de Jesús, del Mesías Salvador, del que anunciaba Juan el Bautista. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, palabras de Jesucristo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El plan de Dios tiene que cumplirse. Así que usted haga lo que tiene que hacer y más nada. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Porque tenía que cumplirse la profecía. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, ese es el Evangelio de Cristo.
nacer de nuevo, renunciar a nuestra vida pasada, renunciar y comenzar una lucha contra nosotros mismos, contra la carne en la que vivimos. Una lucha interior entre las tinieblas y la luz. Tenemos dos naturalezas, la naturaleza de Dios a través de su Santo Espíritu y la naturaleza del pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva. Entró Satanás en nosotros, le dio derecho sobre nosotros. Entonces, cuando nacemos de nuevo, dejamos de ser propiedad de Satanás y comenzamos a vivir bajo el mandato de Cristo. Le pertenecemos a Cristo y servimos a Cristo. Pero Satanás no nos va a dejar ir fácilmente, porque Él no cumple. Él nos vendió a Jesucristo. Jesucristo pagó con su sangre nuestra redención. Pero Satanás nunca pensó que Cristo lo iba a vencer en carne. Y por ello, cuando vio que era en serio, se desesperó, se metió en los soldados romanos y hizo de todo con Jesucristo para hacerlo claudicar. Pero Jesucristo lo ha vencido en todos los terrenos. Y como Él sabe que Él no puede con Jesucristo, Él se mete con nosotros. Porque sabe que metiéndose con nosotros hace dolerse a Jesucristo. Pero si nosotros nos mantenemos firmes y le creemos, Cristo nos dice: resistan los ataques del enemigo y Él saldrá huyendo, porque yo estoy aquí para pelear por ustedes. Pero usted tiene que mostrar esa confianza en mí, ese creer en mí. No que sea pura muela, que usted clama a mí cuando está pasando trabajos, cuando está atribulado, cuando usted clama a mí, y cuando se le resuelve su problema, entonces vuelve nuevamente a darle riendas sueltas a la concupiscencia de la carne, como siempre pasa. O usted se congrega y va en busca de la presencia de Dios por lo que Él le puede dar a usted por interés, como hicieron la mayoría de egipcios que salieron con el pueblo hebreo de Egipto, porque vieron que el Dios de los hebreos era un Dios poderoso, y entonces creían que Dios los iba a mantener y iba a hacer lo que ellos quisieran. Y cuando se les ponía el café 40, de una vez renegaban y se acordaban de los beneficios de Egipto y renegaban contra Dios. Y así contagiaron a los hebreos y lo hicieron también renegar. Y de tantos miles, inclusive millones que salieron de Egipto en libertad, solamente 2 pasaron a la tierra prometida. Lea la historia para que entienda de qué se trata, para que entienda por qué yo estoy aquí predicando, por qué yo vengo aquí cada vez que puedo a decir casi siempre lo mismo. Pero yo estoy cumpliendo con un mandato, que es: predica mi palabra. No sé para quién es. Lo que sé es que si usted escucha y se preocupa, usted va a ser salvo. Y si usted se salva porque yo fui utilizado para llevar su palabra, a mí me dan unos punticos para redimirme de tantos pecados. Yo estoy haciendo lo que Cristo me manda. Yo no estoy tratando de salvar a nadie. Yo estoy predicando la palabra, porque la que salva la palabra si usted la cree. El que salva es nuestro Señor Jesucristo si usted confía en Él. Por eso vuelvo a repetir. Dice la palabra que Jehová Dios redime el alma de quien le sirve, y que no serán condenados aquellos que confían en Él. Entonces, en Jesucristo es lo mismo. Los que creemos en Jesucristo y le servimos, Él nos redime del pecado, porque habiendo nacido de nuevo, sin embargo, la carne nos hace pecar. Pero pecamos no con premeditación de alevosía. Pues el mismo Pablo lo decía: el hacer el bien está en mí, mas no hago lo que quiero, sino hago lo que no quiero, porque el pecado que está en mí me hace hacer lo que no quiero. Y luego tenemos que estar conscientes que nosotros, por eso, que tenemos que vivir humillados todos los días al Señor y clamando a Él que se acuerde de nosotros el día de su ira, que no nos suelte de la mano, que esa misericordia que es grande y es para siempre no la parte de nosotros.
y que ponga el Santo Espíritu de Dios en nosotros para que nos dé sabiduría y conocimiento y nos ayude a hacer lo que a Él le agrada. Es un clamor diario, diario. Entonces, tenemos que tenerlo en nuestra mente. El mundo nos ofrece pan para hoy y para mañana. Pero la gente que vive en el mundo le encanta eso. Es más, no quiere saber la verdad. Cuando un hombre de fe, un hombre de Cristo, le dice la verdad, se molesta. Y eso no es de ahora, desde antes de venir Cristo. El pueblo, los habitantes del pueblo de Dios, quien los profetas les hablaban, Dios les mandaba a hablar a través de los profetas, le decían, no nos digan la verdad, díganos mentiras a la guiña, cáiganos a mentiras. Pero los profetas tenían que decir la palabra tal cual como yo la decía. Entonces los agarraban a piedra, le decían que era que estaba deseando lo mejor, lo peor para el pueblo, que eran conspiradores. ¿De qué no les decían? Hoy en día es igual. Uno le dice la verdad a alguien y se ofende y después no quiere ni hablarle a uno. Pero ese es el trabajo, ese es el papel. Por eso es que cuando dicen que los perros no entrarán al reino de los cielos, perros se les dice en Apocalipsis es aquellos que predicaban la palabra, que decían que estaban sirviendo a Dios, pero no le decían malo a lo malo ni bueno a lo bueno. Les daba miedo por conveniencia, preferían callar ante el pecado y caerle a mentir a la gente para seguir en ese confort. Entonces no se salvaban ellos ni dejaban que la gente se salvara. Por eso Dios les dice, no los conozco, no los conozco. Entonces, aquellos hermanos que dicen ser predicadores y no le dicen malo a lo malo, esos son siervos de Satanás, que hay muchísimos, porque ahora todo el mundo es pastor, todo el mundo es una eminencia, ahora es un representante de Dios en la tierra. Y el Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis. Aquellas personas cuyo interés más importante es el confort, es el bien material, y no está preocupado por la salvación de quienes le predica, a quienes le enseña, ese es un falso pastor. Por su fruto lo conoceréis. Solamente obsérvelo, como dice el programa, mire lo que oyes. Vamos a ver qué es lo que dice y qué es lo que hace. Entonces, por su fruto nosotros nos vamos a catalogar. No podemos estar levantando juicio. Si nosotros pedimos discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento y Él nos va a revelar. Porque si nosotros no podemos hacer juicio sin conocer la realidad, nos podemos condenar también. Porque nosotros no somos nadie para juzgar. Cada quien tiene que entregarle cuentas al Señor. Lo que sí sé yo es que si alguien está haciendo algo malo y dice ser otra cosa, hay que denunciarlo. Si uno se queda callado, se convierte en cómplice. En cómplice. Por eso es que para el mundo, los verdaderos representantes de Cristo se constituyen en enemigos del mundo. Porque no disfrazan la mentira, no disfrazan el pecado. Le dicen malo a lo malo y bueno a lo bueno. Entonces, queridos amigos, preocúpense. Juan el Bautista, en el plan de Dios, fue mandado para preparar la venida de Cristo, para anunciar su venida. Y luego Cristo vino a enseñarnos cómo es que tenemos que accionar si queremos regresar a casa con Dios. Fuera de esa enseñanza no tendremos chance de llegar a ser hechos hijos de Dios. Hoy en día, inclusive muchos religiosos que dicen servir a Cristo, dicen que el Dios es el mismo de todos. Entonces que todos los caminos llevan para Dios. Usted crea como usted crea conveniente. Yo creo como dice la Biblia. Yo sigo la palabra de mi Señor Jesucristo
me apego a lo que está escrito. Me esfuerzo por adquirir conocimiento para no perecer. El conocimiento está aquí. Por eso Cristo dijo, oiga, escuche con inteligencia. Aquí está. Si usted no tiene Biblia, y si la tiene y no la lee, y si la tiene y la lee y no se esfuerza por hacerla, por cumplir la palabra, no tiene parte con Cristo. Y si no tiene parte con Cristo, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Por eso en Apocalipsis 22 dice que el que es injusto siga siendo injusto todavía, y el que es justo siga siendo justo todavía. Porque si usted es malo y no se arrepiente y no da fruto de arrepentimiento, sigue siendo malo mejor, porque nada lo va a salvar. Pero si usted, la palabra también dice que mientras respire, si usted realmente se arrepiente y da fruto de arrepentimiento de verdad, usted puede ganar la vida eterna. Porque Dios, si usted lo busca de corazón de verdad, arrepentido, cambiando su forma de pensar, y Dios conoce sus pensamientos, Dios lo puede perdonar como perdonó al ladrón de la derecha, que le dijo hoy mismo, como lo reconoció, como dio fruto de arrepentimiento cuando dijo que él se merecía lo que le estaba pasando y reconoció quién estaba a su lado, la respuesta fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que póngase a cuentas con Dios, mientras respire, tiene chance. No oiga la voz del enemigo, que usted ya está condenado con todo lo atroz que ha hecho. Usted puede arrepentirse de verdad y Dios lo puede perdonar. Él lo dice, lo dijo Juan, de frutos de arrepentimiento. Para Dios todo es posible. Dios no le hace mal a nadie. El sufrimiento que pueda tener una persona en este mundo es producto de la codicia, producto de su afán, por no tener paciencia, por no creer en el Señor, por adelantarse a los acontecimientos, por creer que lo puede todo. Y sin Dios no podemos figurar. Así que a mí ya me dijeron que se acabó el tiempo. Por hoy se acabó el tiempo aquí en este programa. Será en la próxima ocasión que estaremos hablando nuevamente de Dios. Cristo ama a toda la creación. El problema es de la creación. Si lo toma o lo desecha. Si tú lo tomas, lo buscas, lo va a encontrar. Y si tú lo desechas y no quieres nada con él, simplemente las consecuencias están escritas. Que Dios los siga bendiciendo. Que Dios bendiga a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Todas aquellas personas que han nacido de nuevo, le creen y se esfuerzan, y estamos dando la batalla para llegar a formar parte de esas moradas que están preparadas en el cielo para todos los que creamos en él. ¿Usted no quiere ser uno de ellos? Bueno, las puertas están abiertas. Usted decide. Pan para hoy, hambre para mañana, o vida eterna con el Señor. Que Dios los bendiga y será a otra oportunidad.